La obra Los derechos humanos y su fundamentación filosófica fue escrita por el autor Miguel Beuchot, nacido el 4 de marzo de 1950 en Torreón, Coahuila. El doctor Miguel ha construido una gran trayectoria académica y profesional, posicionándose como uno de los principales filósofos contemporáneos de Iberoamérica. Estudió en el Centro de Estudios de la Orden de Predicadores. Es licenciado en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac, maestro y doctor de la misma maestría por la Universidad Iberoamericana. Ha realizado diversos estudios en la Universidad de Friburgo, en Suiza. Su principal área de estudio ha sido la hermenéutica, así como la filosofía medieval, filosofía del lenguaje, filosofía analítica y estructuralismo. Es autor de alrededor de una centena de libros y artículos sobre temas filosóficos e históricos, entre los que destacan Hermenéutica, Lenguaje e Inconsciente, Introducción a la Filosofía de Santo Tomás de Aquino, entre otros más, que van de la mano con temas desde filosofía medieval, filosofía del lenguaje, filosofía analítica, estructuralismo y ante todo la hermenéutica. La idea del autor consistió en su corriente analítica anglosajona, asumiendo la difícil tarea de cortejarla con las afirmaciones propias de la tradición realista clásica, en especial con la parte de Tomás de Aquino. Él cuestiona que los llamados derechos humanos plantean a la filosofía, pues los problemas que los derechos humanos presentan a la misma son a través de la tradición filosófica reciente hispana. Busca analizar las ideas de autores hispanos intentando una fundamentación de los derechos humanos que no pueda ser tildada de ius naturalista, puesto que el rigor no es posible, ya que todos los artilugios que se emplean para lograrlo no alcanzan a explicar cómo es posible encontrar a los derechos humanos un fundamento suprapositivo que no suponga la aceptación de alguna forma de iusnaturalismo. Entre los temas principales de este texto está el iusnaturalismo, que es la clave filosófica para entender el liberalismo político y económico. Según esta doctrina, el ser humano tiene unos derechos preestatales, es decir, anteriores a la formación de cualquier comunidad política, los cuales deben ser respetados por el Estado y no pueden ser violados. Es decir, los derechos inalienables y subjetivos de cada ser humano son en últimas los dispositivos que permiten la creación del Estado, dado que es cada individuo el que decide racionalmente entregar a un tercero regulador una fracción de su autonomía y soberanía para que éste le asegure el disfrute de sus derechos y además se abstenga de atacarlos arbitrariamente. Esta doctrina nace como respuesta a los abusos de poder cometidos por el poder absolutista frente a los súbditos. Por otro lado, el positivismo tiene gran valor para la comprensión adecuada del tema, por ende entenderlo es primordial. Así que se conoce como positivismo o positivismo jurídico a la corriente filosófica del área jurídica que se basa en separar y diferenciar los términos derecho y moral, por considerar que no existe un vínculo entre ambos. El positivismo tiene como objetivo el estudio del derecho positivo en sí mismo, el cual ha sido desarrollado a partir de una serie de necesidades y fenómenos sociales que deben ser regulados por la ley. Por su parte, las leyes y normas son creadas por el ser humano con un propósito en particular y establecidas por el Estado. Por ejemplo, la necesidad de establecer una serie de leyes mercantiles, entre otros. Desde el positivismo, todas las normas o leyes son objetivas y válidas, más allá de que sean consideradas justas o injustas, ya que han sido creadas para implantar orden y disciplina en la sociedad para generar bienestar general. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el positivismo y el naturalismo? La diferencia radica en que en el positivismo el derecho solo es conformado por el derecho positivo y es concebido como un orden normativo que estatuye actos coactivos como sanciones, determinadas y ejecutadas en los actos de aplicación del derecho. Por el contrario, en el iusnaturalismo, el derecho no es solo lo que se encuentra en las normas escritas, vigentes y expedidas por autoridad competente, puesto que los derechos se caracterizan por ser indelebles, es decir, son inherentes al ser humano, y es así como no es necesario que una conducta nociva esté positivizada para saber que está mal. Para hacer esta distinción hace uso de la razón práctica. Consiguiente, se tomará el positivismo como explicación a los derechos humanos. Esto consiste en que todo el derecho nace de acuerdos y convenciones humanas. No habría derecho natural alguno, pues si es natural o de la naturaleza no es derecho.
sino ley de la naturaleza, y si es derecho no es natural, sino convención hecha para regular la vida del hombre en tanto que es libre y miembro de una sociedad. La tesis del positivismo jurídico o dispositivismo son: primero, que el derecho es simplemente el derecho positivo, entendiendo por tal los ordenamientos jurídicos vigentes en cuanto a fenómenos sociales y variables históricas. Segundo, que en consecuencia la calificación de algo como derecho es independiente de su posible justicia o injusticia. El positivismo jurídico no mantiene tesis fuertes sobre la relación entre ética y derecho. Simplemente se limita a afirmar que una ciencia del derecho no necesita estudiar más que la realidad que denominamos derecho. Y esa realidad no incluye a la esfera de la ética ni al llamado derecho natural, sino exclusivamente al derecho positivo. Autores más destacados: Kelsen y Bobbio. Por otra parte, si se toma el iusnaturalismo como explicación a los derechos humanos, se obtendrá que, primero, el derecho natural estaría fundamentado en unas supuestas leyes naturales y por lo tanto universales y eternas. Ninguna ley humana puede erradicar. Segundo, el iusnaturalismo afirma que además y por encima del derecho positivo existe un derecho natural, un conjunto de normas y o principios válidos para todos los tiempos y lugares. B. Que el derecho solo es tal si concuerda al menos en sus principios fundamentales con el derecho natural, es decir, si es justo. En otro caso, no pasa de ser apariencia de derecho, corrupción de la ley, etc. Tercero, desde el iusnaturalismo, la moral es un conjunto de principios objetivos deducidos por la razón o hallados en la naturaleza de las cosas, que se plasma en las normas morales vigentes en una sociedad. Estas normas quedarían cerca de los llamados generales del derecho, en el sentido de que son las que estructuran y cierran el sistema normativo de una sociedad. Por último, el autor Miguel Beuchat basa su análisis en otros autores, principalmente Tomás de Aquino, quien fue una gran inspiración y punto de partida. Santo Tomás de Aquino nace en el castillo Rocaseca, Italia, en el año 1225. Cuenta con una amplia educación, ya sea religiosa, científica y filosófica, teniendo varias labores como maestro, escritor, predicador. Tomás de Aquino tuvo uno de los sistemas éticos mejor desarrollados, tratando temas como la axiología, las pasiones, teorías de la virtud, ética normativa, ética aplicada, derecho y gracia. Para Tomás, la ley es un mandato racional que debe tener como propósito la preservación y promoción del bien común de la comunidad en particular. Distingue 4 tipos de leyes. La primera, la ley eterna, que es el orden que Dios impone al universo entero. La segunda, la ley humana, que consiste en las reglas aprobadas por el sistema legal humano. La tercera, la ley divina, que son todos los mandamientos divinos y que solo se pueden conocer por medio de la revelación. Y la cuarta, la ley natural, que es un conjunto de principios morales básicos de la naturaleza que se pueden conocer mediante la razón. Santo Tomás también habla sobre los derechos humanos y son los siguientes. La primera, del hombre en tanto que el individuo. A este grupo pertenecen el derecho a la vida, opuesto al homicidio y al suicidio. La segunda, en la sociedad familiar. El hombre lo hace a través de la figura o contrato del matrimonio, pues la naturaleza y la razón lo han establecido para una digna procreación humana. Pues bien, en esta unión se determina un varón y una mujer, que es a lo que se le llama matrimonio. La tercera, en la sociedad civil. De acuerdo a aquella afirmación milenaria de Aristóteles, el hombre es por naturaleza un animal sociable. Esa sociedad de la cual forma parte tiene un fin de un bien común, a cuya realización están todos los hombres como ciudadanos obligados a contribuir. Y la cuarta, en relación al bien común trascendente. El hombre es sociable por naturaleza, sin embargo, Santo Tomás declara que no se ordena la comunidad política según todo su ser y según todas sus cosas. Otros autores relevantes: Blandin Krieger. Fecha de nacimiento: 1 de diciembre de 1943. Nacionalidad: francesa. Pensamiento: los derechos humanos han de tener algún futuro y es necesario organizarlos nuevamente en la noción de la ley natural. Francisco de Vitoria. Fecha de nacimiento: entre 1483 o 1486. Fecha de fallecimiento: 12 de agosto de 1546. Nacionalidad: española. Pensamiento: humanista del realismo aristotélico. Alonso de la Vera Cruz. Fecha de nacimiento: 1509. Fecha de fallecimiento: 1584. Nacionalidad: mexicana. Pensamiento: la enseñanza filosófica abarca la lógica, la física y la ética social. La lógica y la física componen su curso de filosofía. El primero es el Nuevo Mundo. Jacques Maritain. Fecha de nacimiento:
18 de noviembre de 1882. Fecha de fallecimiento, 28 de abril de 1973. Nacionalidad, francesa. Pensamiento, derechos humanos y las ideas de ley natural y humana. Para finalizar con la presentación y dar inicio a la ponencia, nos es necesario dar una introducción. Claramente, esta presentación es de utilidad para la comprensión del texto que en segundos será proyectado. Por ende, solicitamos la total disposición y participación de los oyentes, invitando a que las inquietudes o sugerencias de cualquier parte sean realizadas al final de la ponencia. Al concluir, daremos inicio a un pequeño pero fructífero debate que se hará en base a una serie de preguntas que hemos programado para el total disfrute de esta clase. No siendo más, demos inicio a la ponencia.